Ya, buenas tardes, profesor. Somos el grupo uno y en esta exposición vamos a realizar el análisis del caso de la sentencia que reconoce el derecho a una muerte digna en el caso de Ana Estrada. Eh, Siguiente. Respecto al resumen del caso, bueno, Ana Estrada padece de polimiositis. Es una enfermedad incurable, progresiva y degenerativa que ha deteriorado gravemente su calidad de vida y la ha dejado en un estado de alta dependencia. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo interpuso una demanda constitucional de amparo en representación de Ana Estrada contra Salud, el MINSA y el Ministerio de Justicia. Las pretensiones de esta demanda eran que se declare la inaplicabilidad del artículo 112 del Código Penal que tipifica el delito de homicidio piadoso. Específicamente para el caso de Ana Estrada, esto le permite elegir someterse a un procedimiento médico de eutanasia sin que terceros implicados, los médicos, enfrenten cargos penales. La Defensoría del Pueblo argumentó que el artículo 112 del Código Penal vulnera los derechos fundamentales de Ana Estrada, incluyendo su derecho a una muerte digna y a la dignidad humana, al libre desarrollo de su personalidad, a una vida digna y a no ser sometida a tratos crueles o inhumanos. Ana Estrada ha expresado su voluntad de manera consciente, incluso otorgando una escritura pública para asegurar que sus decisiones sobre su salud y su vida serán respetadas, aun si pierde sus facultades de raciocinio. Su objetivo es tener control sobre el final de su vida debido a los dolores intolerables y un deterioro de su salud que, a pesar de los cuidados paliativos, considera que denigra su dignidad. Respecto a las partes involucradas, bueno, los demandantes, Ana Estrada, ¿no? Representada por el defensor del pueblo, y los demandados que, como se mencionó, son el Ministerio de Salud, el Procurador Público del Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, el Procurador Público del Ministerio de Justicia y de Salud. Bueno, respecto a la información general del proceso, es una demanda constitucional de amparo contra la norma legal en la que solicitan la inaplicación del artículo 112 del Código Penal. Los argumentos de la demanda son los derechos vulnerados, el derecho a la muerte en condiciones dignas, el derecho a la dignidad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida digna y el derecho a no ser sometido a tratos crueles o inhumanos. Eh, y bueno, las sentencias son dos. La primera, la que declara fundada en parte la demanda y reconoce la vulneración de los derechos, sin embargo, declara improcedente la pretensión de que el MINSA emita una directiva que regule el procedimiento de eutanasia. Y la segunda, la que ratifica la inaplicabilidad del artículo 112 del Código Penal y ratifica que no corresponde al MINSA emitir una directiva para eutanasia. Las normas aplicadas al caso, en primer lugar tenemos a la Constitución Política del Perú, la cual establece en su artículo 1 que la defensa de la persona humana y, su respeto, y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Complementariamente, el artículo 2, numeral 1, garantiza el derecho a la vida, a la identidad, a la integridad moral, psíquica y física, así como el libre desarrollo y bienestar de las personas. En relación a esto, el artículo 2, inciso 24, apartado H, subraya que nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni de ser sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Como segunda norma aplicable es el Código Penal, que ya hemos mencionado, el artículo 112, el cual tipifica el delito sancionado con una pena privativa de libertad no mayor de 3 años a quien, eh, por motivo de piedad, cause la muerte de un enfermo incurable. Asimismo, el Código Procesal Constitucional, en el artículo 7 del título preliminar, establece que la aplicación preferente de la Constitución, cuando existe incompatibilidad entre esta y una norma de menor jerarquía, siempre que sea relevante para resolver una controversia y no sea posible una interpretación conforme a la Constitución. Y finalmente, el artículo 138 que otorga a los jueces la facultad de control constitucional difuso, priorizando la Constitución sobre otras normas de menor jerarquía, además del artículo 140, que menciona la pena de muerte como una excepción a la protección de la vida en casos de traición a la patria durante guerra exterior y terrorismo. Bien, ahora veremos los hechos claves que se dieron en el caso Ana Estrada. Todo empieza el 2020, en enero, donde la Defensoría del Pueblo interpuso una demanda constitucional en amparo a favor de Ana Estrada, diagnosticada con poliomielitis, una enfermedad degenerativa, como se ha mencionado anteriormente, incurable que le causa dolores intolerables, solicitando que se declare inaplicable el artículo 112 del Código Penal, el cual es el homicidio piadoso.
para permitirle acceder a un procedimiento de eutanasia. El objetivo era que se le respete el derecho a la muerte, a una muerte digna, y que el Estado de Salud y el Ministerio de Salud también implemente un protocolo médico que le habilita a decidir el momento y la forma de su muerte, que el personal médico sea sancionado penal o administrativamente, o sea, sin que tengan algún riesgo, alguna pena que se considere delito, ¿verdad? Bien, para esto el Juez Supremo elevó la consulta a la Corte Suprema, que el 22 de julio del 2022 aprobó parcialmente la sentencia del Juzgado Constitucional, declarando inaplicable el mencionado artículo, el que mencionamos anteriormente, el 112. eh, y protegió al personal sanitario del procesamiento, reconociendo por primera vez en el Perú el derecho a morir dignamente, bajo un protocolo clínico específicamente sujeto a controles estrictos, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Me escuchas? Bien, respecto a la hipótesis presentada, la Corte Suprema elaboró una hipótesis normativa que debe aceptarse, modificando la aplicación del artículo 112 del Código Penal. Y cito literalmente, ¿ya? En el cual decía, en el caso de una persona con enfermedad degenerativa, progresiva, incurable y sometida a sufrimiento intolerable, que voluntaria, informada y autónomamente solicite asistencia médica para morir con dignidad, además, siempre que el procedimiento se ejecute conforme a un protocolo sanitario que asegure control, legalidad, consentimiento y participación del equipo médico y sobre todo que este no sea sancionado, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Ahora entro yo. Bueno, vamos a analizar las normas aplicables a este caso. En primer lugar, bueno, hablando de jerarquía de normas, tenemos en principio la Constitución y la defensa de Ana Estrada, en sí es la Defensoría del Pueblo, quien la representa, indica que, bueno, hay una vulneración al derecho a la vida y a la dignidad de la persona, que están establecidos en los artículos 1, el artículo 2, inciso 1, y el artículo 3, que está referido a la dignidad de la persona. No, ahí hay una interpretación un poco amplia del artículo 3, porque ahí también se considera que a partir del artículo 3 es que se da el derecho a la muerte digna. Luego, bueno, también al aplicarse las sanciones contenidas en el artículo 112 del Código Penal, establece que hay una contradicción con lo establecido en el artículo 51 de la Constitución, que habla sobre la jerarquía de las leyes. Y también, bueno, argumenta que el tribunal está facultado para poder dirimir sobre un caso de eutanasia, aunque no haya la legislación sobre ese tema en específico, porque tienen función jurisdiccional, lo cual está establecido en el artículo 139 de la Constitución. Del lado de MINSA, de Salud y el Ministerio de Justicia, ¿no? Ellos indican que, bueno, sus leyes, bueno, principalmente Salud y el MINSA, indican que sus leyes orgánicas regulan sus funciones, y al no haber legislación aplicable a temas de eutanasia, no deberían, no debería entrar esto en tela de juicio, ¿no? No debería aplicarse, se debería esperar a que el Congreso de la República, que es la entidad que está facultada para emitir las leyes, sea quien regule eso, ¿no? Y que a partir de ahí es que se elabore cualquier tipo de protocolo relacionado a ese tema. Finalmente, bueno, el Código Penal, que está en el artículo 112 sobre homicidio piadoso, ¿no? Establece que hay una pena privativa de la libertad para quien asista a una persona en la muerte, una persona que está con algún tipo de enfermedad terminal, ¿no? Por una pena de no mayor a 3 años. En ese caso, bueno, ¿cuáles son las antinomias que se han encontrado dentro de la sentencia? Bueno, hay una antinomia en la aplicación del artículo 102 y los artículos 1 y 2, porque si bien ambos regulan el tema de derecho a la vida, ¿no? Entran en contradicción al no permitirse la vida digna, al no permitirle a Ana Estrada el acceso
a la eutanasia, ¿no? Porque está con una enfermedad degenerativa que se sabe que va a morir y que incluso en estas condiciones actuales depende de un respirador porque solamente puede respirar por su cuenta durante 6 horas, ¿no? Creo que es eso. Y bueno, también en el caso de Ana Estrada, la parte demandante argumenta que se están violando los derechos constitucionales de su representada, ¿no? Que están establecidos en los artículos 1, 2 y 3, ¿no? Y que se está violando también el artículo 51. Entonces, se argumenta que al no haber legislación aplicable al caso, no se puede dejar de emitir sentencia sobre el amparo. También, bueno, en la argumentación jurídica, la sentencia indica que sí se puede emitir control difuso sobre el caso, porque si bien no hay legislación sobre eutanasia, sí hay una condición objetiva, que es que Ana Estrada va a morir, tiene una enfermedad degenerativa. Entonces, sí es necesario que los jueces apliquen la interpretación de las normas para ese caso en específico. Y por ese motivo es que finalmente se declara fundada en parte la demanda. Se determina de que, bueno, Ana Estrada debe acceder al derecho a la muerte digna y asistida por la entidad de salud, pero también dirime que tanto el Ministerio de Salud como de Salud no deben estar sujetos a elaborar alguna directriz sobre casos de eutanasia similares, porque no les corresponde al Congreso emitir alguna legislación sobre ese caso. Aunque, bueno, deja la puerta abierta para que en futuros casos se presenten nuevos juicios y se hagan comisiones médicas para esos casos específicos. Finalmente, como conclusiones, la sentencia del caso de Ana Estrada representa un precedente histórico en el derecho constitucional peruano al reconocer judicialmente el derecho a la muerte digna como un derecho fundamental implícito, derivado del principio de dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía individual conforme a los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución. El Poder Judicial ejerció control difuso al inaplicar el artículo 112 del Código Penal exclusivamente para este caso, por considerar que su aplicación vulneraría los derechos fundamentales que estaban mencionados en estos artículos de la Constitución. Luego, frente a la ausencia de legislación específica sobre eutanasia en el ordenamiento jurídico, se emite una sentencia sobre el fondo del asunto, que es la condición de muerte inexorable de Ana Estrada por esta enfermedad, ¿no? Entonces, se le garantiza el acceso a la justicia en su derecho a la muerte digna. Y bueno, este caso abre debate nacional sobre la necesidad de regulación legislativa específica sobre eutanasia y muerte asistida, y destaca la relevancia de considerar estándares internacionales y principios éticos en la atención de pacientes con enfermedades terminales o degenerativas, cuya muerte lenta supone una exposición innecesaria al sufrimiento, lo cual contraviene el derecho a la vida digna y la protección de la integridad moral, física y psíquica de la persona. Eso sería todo. Gracias.